y por eso contamos con la amable participación de 5 sancarlistas. Entonces, hoy, esta noche, pues estamos dándole la bienvenida a Camilo Camargo, que es promoción 92, rector del Colegio Los Nogales. Nos acompaña también Luis Fernando Valencia, promoción del 97, que es el director de la carrera de estudios musicales de la Universidad Javeriana. Nos acompaña también Fernando Díaz del Castillo, promoción 95, director de innovación y desarrollo del Gimnasio de la Montaña. Juan Carlos Brito, promoción 94, docente de música de la Universidad Javeriana. Y por último, Felipe Villar, quien es director para Colombia del Instituto Mariano Moreno de educación pues gastronómica. Les agradecemos a todos ellos pues su participación. Felipe pues va a moderar esta charla integrada por pues muy ilustres sancarlistas de los 90s. Y nada, pues hacemos y extendemos la invitación para todos en el sentido que ojalá podamos tener muchos más conversatorios en muchos otros temas. Y les agradecemos a todos por su participación y a aquellos que hicieron su donación voluntaria, muchas gracias. Pues eso nos ayudará a apoyar todos los programas, tanto los de becas, que en este momento se están volviendo bastante importantes, como también todas estas iniciativas que estamos tratando de hacer. Entonces, esperamos que estén bien acomodados, tengan su buen café al lado. Por favor, les recomendamos tener pues sus micrófonos cerrados. Si quieren hacer una pregunta por el chat, las podemos estar recibiendo. Y nada, sin más, le doy la palabra a Felipe. Y Felipe, y a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Alejandro, y pues en nombre de todos, un agradecimiento a la asociación por la invitación. Y bueno, entremos en materia. Lo primero, pues agradecerles a todos para participar. El panel me parece que está bien conformado porque tenemos 2 personas que están en colegios, Camilo y Fernando. Tenemos a 2 personas que están en universidad, que son Juan Carlos, Luis. Y yo, digamos que estoy desde la educación terciaria, la educación para el trabajo. Y el primer tema que quisiéramos plantear es un poco ambientar cómo ha sido, cuáles han sido los retos más grandes que hemos tenido y en términos pedagógicos, el enfrentarnos a un nuevo medio, cómo lo han vivido en sus instituciones y también desde el rol que cada uno tiene, porque aquí tenemos docentes, tenemos directivos docentes, tenemos un rector, y cada uno tiene un rol distinto y obviamente eso nos permite tener una visión un poco más completa de lo que ha sido esta experiencia en las universidades. Entonces, si quieren, Camilo, el mayor del grupo, de este grupo, Camilo, bueno, cuéntenos un poco. Listo, buenas noches a todos. Qué rica invitación de parte de la Asociación de Exalumnos. Muy bueno poder encontrarnos en este tipo de espacios. Y un saludo pues a exalumnos y personas allegadas a la comunidad. Pues es muy bueno poder estar acá. Pues realmente el cambio generado por la pandemia fue una cosa relativamente sorpresiva. Si bien pues veníamos oyendo que eso estaba pasando en otros países y que eso venía en camino, cuando nos enteramos pues que esto estaba ocurriendo, pues fue bastante rápido, no nos dio mucho tiempo de maniobra, que afortunadamente, digamos, en el caso nuestro, la época de paros de noviembre nos obligó a ensayar bastantes alternativas en la virtualidad y ahí pudimos hacer unos pilotos sin saber que estábamos haciendo unos pilotos que iban a ser importantísimos más adelante, pero sí logramos ensayar las plataformas, logramos que los profes se metieran en esa mentalidad de cómo poder funcionar para que pues, la parte académica pudiera continuar. Entonces, pues eso nos permitió realmente hacer una transición relativamente rápida. Nosotros pues ya pudimos operar normal a partir del día que cerraron, que fue un viernes. Ese lunes ya estábamos andando en colegio normal y tuvimos la posibilidad de arrancar. Obviamente,
pues con muchos ajustes en el camino, porque pues sí, había muchas cosas para corregir. Y obviamente pues ahí el tema que más reto genera es la educación en preescolar, que pues sí requiere de todas maneras de un acompañamiento más cercano de parte de los papás a los niños. Entonces yo creo que ahí pues eso ha sido un proceso un poquito más complejo, pero vamos andando. Entonces esa transición se dio de manera bastante rápida y pudimos dar continuidad a los procesos y a las rutinas, que yo creo que era muy importante para también ayudar en aspectos como salud mental y otros elementos que son fundamentales en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Gracias, Camilo. Fernando, ustedes desde el Gimnasio La Montaña y digamos desde el tema tecnológico, ¿cómo han visto la cosa? Pues como les decía también a ustedes hace un rato, yo creo que Camilo y yo estamos en una posición muy privilegiada en unos colegios que sirven a una población, pues que es una pequeñísima minoría de lo que es la población del país. Y fue relativamente fácil también para nosotros la experiencia. Lo que dice Camilo de los paros de noviembre efectivamente nos ayudó un montón. Ahí, en esa época de manifestaciones a final del año pasado nos obligó a probar cosas, y probamos cosas como, ese era mi hijo que está aquí al lado, eh, entrando a Zoom. Eh, Probamos cosas como qué plataformas nos funcionaban mejor y demás, pero estamos en una posición donde ya los profesores tienen experiencia usando tecnología, los niños también tienen dispositivos, tienen conectividad, el colegio ya tenía plataformas que nos servían para eso y pudimos reaccionar muy rápidamente. Eso fue fácil, yo creo que es un contexto relativamente fácil en ese sentido. Yo creo que hay unos retos que compartimos todos y ahora son unos retos difíciles que aún para nosotros son retos difíciles y son pues, realmente el reto de asegurar el aprendizaje en este contexto. Que sí se puede aprender y hemos visto en estos 4 o 5 meses que con este esquema virtual en el que estuvimos sí se puede aprender, es más difícil en unos grados que en otros, por ejemplo. Yo creo que un reto enorme son los niños chiquitos, un niño que entra ahorita a kinder, a prekinder, a transición, que todavía necesita mucha ayuda para hacer cosas, es muchísimo más difícil que un estudiante grande en bachillerato, incluso en sexto, séptimo, ya son mucho más autónomos y ahí hay un reto bien complejo, pero hemos visto que se puede, o sea, se puede aprender y con esas facilidades que tenemos nosotros se puede. El reto ahora es cómo lograr un muy buen aprendizaje. Finalmente, hubo rezagos el año pasado, cómo rompemos un poco esas brechas y cómo nivelamos y cómo recuperamos aprendizaje. Y en los contextos pues mucho menos privilegiados que el nuestro, pues el acceso y la brecha tecnológica y la brecha de acceso es una cosa del otro mundo que ya plantea unas cosas mucho más difíciles. Tanto Nogales como La Montaña y el San Carlos somos parte de Alianza Educativa y en Alianza Educativa los retos son muy distintos. Ellos incluso hicieron una encuesta donde encontraron que cerca del 70%, si no me equivoco, de sus alumnos tenían acceso a dispositivos, pero pues eso es un 30% que está por fuera. Están buscando cómo organizar ese trabajo ahora y pues son 11 colegios en zonas muy difíciles de Bogotá donde no tienen estas facilidades. Y ellos están empezando por ahí, la brecha de acceso, cómo lograr que los niños lleguen al aprendizaje y ni se diga la virtualidad en edades tempranas para ellos, por ejemplo. Eso ya es un reto pues muy, muy difícil. Mayúsculo. Gracias. Y en la universidad, Luis, Valencia, ¿cómo fue eso? Uno dirigiendo una facultad, pues un departamento de música y además de música. ¿Cómo Sí, hicieron? bueno, pues un saludo a todos y a todas. Placer estar con ustedes. Sí, la verdad es que, bueno, la universidad es un mundo que tiene evidentemente sus diferencias pues con la educación primaria y secundaria. La educación superior pues es bastante compleja en términos de la diversidad de la población, de la diversidad de la naturaleza de las diferentes disciplinas. En mi caso, pues en el caso con Juan Carlos, colega y amigo de allí en el Departamento de Música de la Javeriana, pues estamos en Facultad de Artes, que tiene unas particularidades evidentemente. Ya dentro de música solamente tenemos una cantidad de líneas, es un programa muy rico en términos de abordajes y posibilidades.
y entonces tratar de manejar y pensar cómo abordar los retos que implicó esta migración, digamos, a lo virtual o a lo remoto, pues claro, trajo bastantes complicaciones. Diría yo que hay algo muy importante, creo yo, en el contexto actual, y es el equipo de trabajo con el que uno cuente, ¿cierto? La comunidad con la que uno está trabajando, la capacidad de trabajo, de inventiva, de innovación, de creatividad y por supuesto, un poco como la emoción que uno le ponga a esto. Y en el caso pues de música en particular, siento yo que tuvimos un equipo de trabajo supremamente proactivo, que en las diferentes áreas del programa pensó rápidamente, digamos, estrategias para continuar. Les pongo en contraste, por ejemplo, nuestros hermanos amigos de artes escénicas, por ejemplo, decidieron suspender, porque, bueno, escénicas además es un mundo en donde la virtualidad realmente se torna muy, muy difícil y ellos decidieron suspender aspirando a que esto no fuera de más de 2 o 3 meses y claro, después se metieron en un rollo muy, muy, muy difícil de superar porque empezaron pues, a retrasar sus procesos de aprendizaje. En fin, entonces, pues también hay una diversidad, no solamente de estudiantes, de líneas de abordajes, por ejemplo, dentro de la música o de la universidad entera, sino que también una diversidad de docentes. Es un mundo mucho menos controlado, ¿cierto? Quizás el colegio es una comunidad un poco más integrada, está la colaboración de padres de familia, pues estoy suponiéndolo, no he estado en ese contexto hace mucho tiempo, pero en la universidad, digamos, hay más autonomía, es un universo, una sociedad, digamos, una microsociedad en donde el control de ciertos procesos se hace muy difícil y uno debe apelar a la autonomía. Solamente en el lado docente, pues uno ve personas que estaban y que tenían las herramientas, la disposición para, por ejemplo, entrarle a la innovación tecnológica que esto suponía, mientras otros docentes, pues, también de diferentes generaciones, diferentes habilidades, disposiciones, se les hizo mucho. Pero esto ocurre en otras disciplinas, las áreas de la salud también les pasa esto, de las ciencias, y es pues que hay ciertos procesos que requieren de la presencialidad, ¿sí? Eh, Hacer un ensamble de música, ¿cierto? Por Zoom, con la latencia que implica pues la dificultad temporal, etcétera, lo sonoro, la vibración que no está allí, por ponerles pues algunos ejemplos, dificulta enormemente la posibilidad de tener una formación de esos espacios prácticos, ¿no? La capacitación en habilidades musicales que requieren de lo sonoro, que requieren del ensamble, también pues son lugares en donde la virtualidad pues no se presta para asegurar unos resultados de aprendizaje esperados, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay unos retos importantes que siguen estando. También se empezaron a ver oportunidades y es, por ejemplo, una formación que desde lo musical implicará a los estudiantes y a los docentes entrar más en contacto con la tecnología y usarla para fines artísticos, usarla para fines, es decir, la grabación, el video en casa, ese tipo de cosas. Entonces también supuso oportunidades. Y bueno, lo que comentaron Camilo y Fernando, creo que el problema de las brechas en términos de recursos de conectividad de nuestra población, tanto docente como estudiantil, ha sido un reto enorme. Les decía yo, pues que, claro, aquí hay una población más diversa en términos de los recursos y del acceso a recursos y tuvimos entonces un porcentaje importante de estudiantes con muchos problemas. Y si bien la universidad trató de solucionar y cerrar esas brechas de alguna manera, de todas maneras hubo un porcentaje importante que empezó a relegarse, a abandonar, etcétera, y ahí estamos en la tarea de tratar de recogerlos de nuevo y de los saberes que estamos tratando de inculcar. Eso digamos como introducción. Más adelante podremos comentar ya cosas más específicas. Gracias, Luis. Y bueno, Juan Carlos, desde el aula, desde el espacio donde todo se materializa y de lo que todos hablamos, pero usted que estaba enfrente al proceso de enseñanza-aprendizaje de un grupo de estudiantes en distintas materias, ¿cómo vivió ese cambio y ese momento? Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias a la Asociación de Exalumnos por la
por la invitación. Yo me siento muy honrado de estar compartiendo este panel con puros directores. ¿Sí? Yo soy el único que no es director de nada en este panel. Pues primero, sé que entre los asistentes hay varios docentes que han estado de manera permanente en actividades similares a las que he estado yo. Y retomando un poquito lo que decían tanto Camilo como Fernando, pues yo primero admiro un montón a los profesores de preescolar que están en este momento continuando con sus actividades, porque pues creo que estoy de acuerdo en que tiene que ser algo muy difícil. Tengo amigos que tienen hijos pequeños y que también pues bueno, usted, Felipe, usted es testigo de la dificultad en esa etapa de la educación. Yo siempre he pensado que la educación pasa por un proceso emocional, es una cosa donde la emocionalidad es muy importante, es fundamental para que el aprendizaje, es algo que incide sobre el aprendizaje de forma bien importante. Y digamos que yo en los últimos meses he visto cómo mis estudiantes se ven angustiados, se ven abrumados, se ven tristes, y creo que uno de los principales retos en este momento para hacer frente pues a la situación actual es justamente un reto relacionado con la emocionalidad de los estudiantes y cómo hacer que la persona que está ya del otro lado de la pantalla, de la que desconozco un montón de cosas, porque al otro lado de la pantalla a veces hay personas que son completamente extrañas, cómo hacer para que la educación y las actividades educativas aporten a su bienestar como persona, para después poder hacer el intento de enseñarles algo. Yo, pues como decía Luis Fernando, nosotros en la carrera de música tenemos estudiantes de perfiles bien diferentes, ¿cierto? Hay estudiantes, exalumnos del San Carlos, tengo varios, ojalá algunos nos estén viendo. Hay exalumnos del francés, hay exalumnos del italiano, hay exalumnos del anglo, pero también tenemos estudiantes que vienen de zonas rurales, que vienen de, digamos, situaciones en donde el acceso a las cosas no ha sido fácil, y creo que hay que entender pues que cada uno tiene una problemática personal diferente. Para algunos esto no ha sido particularmente ¿cómo se dice? No ha sido particularmente angustiante, pero para otros lo ha sido, y lo ha sido mucho, y creo que ese es un reto importante. Otro tiene que ver, por supuesto, con la parte puramente tecnológica, de la que ya hablaron varios, y es que claro, como dicen Fernando y Camilo, pues ellos están en un entorno que es privilegiado, ¿cierto? Yo tengo estudiantes que me lo han manifestado, tienen que compartir un mismo equipo con una conexión a internet muy regular, con el papá, con la mamá, con el hermano, y pues les llega, hay momentos en los que les toca escoger entre si el papá trabaja o el niño toma la clase, y pues por supuesto pues la decisión es que pues el papá trabaja, ¿no? Obviamente hay unas prioridades en la mente de las personas. Y en algo que decía también Felipe al principio y que decía después Luis Fernando, creo que hay otro reto, y es el que tiene que ver como con las particularidades de los diferentes tipos de educación. O sea, esta situación definitivamente es
totalmente diferente en preescolar. Por ahí vi a mi hermana que se había conectado, ella es profesora en preescolar y pucha, le tengo que decir que la admiro un montón porque lo que hace es increíble. Es otra situación con los estudiantes de primaria, es otra situación con los estudiantes de bachillerato, es una situación diferente en la universidad y bueno, pues creo que lo dejo ahí para no extenderme demasiado y creo que ahí ya quedan varias cuestiones abiertas para profundizar. Gracias, Juan. Esta siguiente pregunta que, digamos, se planteaba inicialmente como un tema de aburrimiento, pero quisiera, el que quiera intervenir, podemos ir hablando más charladito, menos cada uno, sobre los sentimientos que han aflorado y el agotamiento físico, el agotamiento emocional de este proceso. Y inicialmente estaba planteada como una pregunta para hablar sobre el estudiante y sobre el docente, pero creo que también los niveles de la administración que ha requerido un montón de horas de trabajo, etcétera. Entonces quisiera que empezáramos a hacer referencias alrededor de eso. Una de las cosas que me pareció importante de lo que en las intervenciones de todos estamos hablando de los retos. ¿Cuál es el reto que estamos enfrentando? ¿A qué estamos? ¿Cuáles son esas barreras que hemos tenido que ir resolviendo en el camino? Y de ese mismo sentido hablemos entonces como de ese cansancio físico, del aburrimiento, de los sentimientos que han aflorado en los distintos procesos. Yo creo que hay una cosa que es tremendamente importante y es que si bien el conversatorio pues tenía mucho que ver como con la manera en la que se transformó la educación en estos meses y la manera en la que creemos que va a continuar en el futuro, y eso tiene mucho que ver pues justamente como con la virtualización de la educación, la no presencialidad, como estas cosas. Pues no podemos perder de vista qué fue lo que desató esta situación, ¿cierto? Y yo creo que ninguno, o sea, si bien algunos podían estar más preparados que otros en el uso de estas herramientas, en el manejo de una clase virtual, no sé, como conocer las diferentes posibilidades que existen para resolver los problemas que hay, ninguno de nosotros estaba preparado para una pandemia. Que como decía, yo no sé, un ministro de salud brasilero de los varios que echaron en los meses que han transcurrido, decía pues, señor presidente, discúlpeme porque es que esta es mi primera pandemia, ¿no? Y en ese sentido pues creo que la razón por la que estamos hoy hablando de esto tiene que ver directamente con eso. Probablemente este conversatorio ni siquiera hubiera ocurrido si no estuviéramos todos en esta situación. Un conversatorio simplemente sobre educación a través de medios virtuales, que es algo que existe hace mucho, pero que ahorita se volvió súper pertinente y que pues justamente está asociado con, se desencadena a partir de la idea de la pandemia, y creo que ese punto específico hace que el reto principal para mí como docente tiene que ver con ayudarles a mis estudiantes a transitar por este momento de sus vidas, y creo que ese es mi propósito principal en este momento, incluso por encima de enseñarles las cosas que están en un sílabus. Y pues creo que esa ha sido la realidad para varios, porque claro, aquí hay un montón de voces que deberíamos estar escuchando que no estamos escuchando. Al inicio de la reunión hablábamos sobre varios exsancarlistas que están vinculados a la educación, y ojalá este tema pues dé para más encuentros, pero yo digamos que a través de mí aparecen las observaciones de muchos de mis colegas, y sé que muchos están muy preocupados por la emocionalidad de sus estudiantes. Entonces, pues no quiero ponerme muy repetitivo con eso, pero creo que
Digamos, el agotamiento del que habla Felipe creo que en buena medida tiene que ver con eso. Y es para estudiantes, es para profesores, es para las familias, es para todo el mundo. Camilo. Sí, no, yo pues agregaría un poco que lo que más hace falta en general es toda la parte social. Eh, Esos encuentros no programados para los estudiantes de recreo, esos momentos de molestar en clase, pues en nuestra época nos pasábamos los papelitos con el mensaje y ahora es un chat interno de WhatsApp, o uno ve a los niños ahí con el celular o por aquí mismo por Zoom. Pero esos encuentros más informales hacen muchísima, muchísima falta. Y aquí tenemos que pensar que la educación no es solo aprender matemáticas o aprender español o ir y lanzar y meter cestas en clase de educación física con Fabio. No, esto va mucho, mucho más allá. Esto tiene que ver con cómo generamos esa formación social que se da a través de las interacciones, que se da a través de un niño molestando a otro y la reflexión que se puede generar a través de ese proceso, que se da a través pues ese contacto también de físico, de cómo está hoy. Y me decía un estudiante hace unos meses, no, lo que más me hace falta a mí en el colegio es ir, y yo tenía una tradición de que todas las mañanas le pegaba en la espalda con cariño a un amigo, y pues eso me hace falta, es lo que más falta me hace del colegio. Y yo creo que cuando la gente dice, no, es que esto podemos seguir en virtualidad toda la vida, no, no es cierto. Nosotros tenemos que buscar formas de volver al colegio lo más pronto posible, de una manera segura, y a las universidades también, porque ese componente social no tiene cómo compararse desde un aspecto virtual. O sea, uno puede hacer esfuerzos mínimos, pero no es lo mismo para nada. Bueno, si me lo permiten, yo también complementando a Juan Carlos y a Camilo, y respecto a lo que estaba mencionando Juan Carlos, yo siento también que, claro, estamos en una pandemia, no nos podemos escapar de ella, es una situación que estemos estudiando o trabajando o no, es angustiante para muchos, presenta unos desafíos existenciales y unas preguntas profundas. Y lo que yo veo es un poco como una especie de esquizofrenia también que viene mucho de la manera en que siento yo hemos transitado como humanidad en los últimos por lo menos 100 años, diría yo quizás 200. Y es esa idea de que los procesos tienen que seguir adelante, ¿sí? De que no podemos parar, de que la producción no puede parar, de que el semestre no puede parar, de que los semestres no pueden parar, de que la universidad no puede parar, ¿cierto? Y además estamos en un sistema educativo y en muchos otros campos también es así, pero un sistema educativo estandarizado, ¿sí? La estandarización se da obviamente como respuesta a tratar también de que la educación llegue a más personas, y esto hace que haya más personas dentro del sistema educativo y se vuelve un reto entonces la atención a esas personas, pero entre esa estandarización, ese volumen dentro del sistema educativo, pero además como esta obsesión, diría yo, no sé, cultural, porque los procesos no pueden parar, ¿cierto? Porque no podemos tener una pausa. O sea, la pandemia nos está obligando a tener una pausa. Sin embargo, nosotros, entonces, en la universidad, yo como director de carrera, lo que tengo es que asegurarme de que el semestre siga, de que haya admisiones, de que entren estudiantes, de que las finanzas continúen, el padre de familia, pues igual, o sea, dentro de los micro, macro sistemas, no nos podemos permitir una pausa, ¿no? Eh, y entonces yo he visto muchas intervenciones también de colegas, de profesores que dicen, pucha, porque no podemos parar, ¿cierto? O sea, lo primero que pasó cuando nos tenemos que ir a lo virtual es meternos una semana de confinamiento a ver cómo es que aprender las plataformas, ¿cierto? Porque no lo estábamos preparados, entonces cómo es que se usa el Blackboard y no sé qué, y la otro llamándolo a uno. Y al mismo tiempo esta sensación de angustia, ¿quién podrá estar enfermo en mi familia? No puedo salir, no puedo darme el abrazo, no puedo darle la palmada al otro. Entonces, yo siento que estamos un poco atrapados como en un tren, ¿cierto? Como de productividad, que realmente, del cual realmente es difícil salirse, ¿cierto? Porque pues el comentario no trata de
de expresar algo quizás un poco hippie, yo no sé, de que entonces paremos todos y amémonos, porque entiendo que es un sistema que está anclado y conectado de unas maneras muy complejas y del que no es fácil salirse, ¿no? Eh, como me acordé de Nemo y la corriente esa oceánica, buscando a Nemo cuando se sale así de la corriente, ojalá fuera así de fácil por un rodaderito y de verdad tener una pausa, porque pues la pausa también significa hambre, significa que no tengo que comer. El punto, lo que estoy diciendo yo es que yo creo que el agotamiento también tiene que ver con el hecho de que estamos en ese tren y que así filosóficamente, existencialmente no lo queramos, no sabemos muy bien cómo desmontarnos de allí, ¿sí? ¿Por qué no podemos tener una pausa como sociedad? ¿Por qué no podemos tener los sistemas de solidaridad para permitirnos esa pausa frente a una pandemia, ¿cierto? No sé qué pasaría hace 300 años con una pandemia. Evidentemente, probablemente, pues los colegios paraban, pues, o sea, sí, o el sistema educativo fuera cual fuere. Entonces, me pregunto hasta qué punto nos estamos también obligando como sociedad y hasta qué punto la pandemia también nos está haciendo preguntar eso eh, y nos estamos poniendo un estrés adicional al tener que forzarnos a que los procesos no pueden parar, ¿cierto? Yo me sentí muchas veces en esa tensión de decir, bueno, tengo una responsabilidad y no sé muy bien por qué es que estoy haciendo esto, por qué es que tenemos todos que seguir con las clases, por qué es que tenemos que pensar en si están aprendiendo o no, o si más bien deberíamos estar pensando, como dice de manera muy generosa y sensible Juan Carlos y seguramente muchos de los profesores que están acá con nosotros reunidos esta noche, de pronto lo que necesitamos es conversación en estos momentos, ¿cierto? Acompañar ese tránsito de vida peligrosa. Entonces, bueno, lo pongo allí como manera de reflexión también en relación con este estrés emocional que estamos viviendo y existencial. Y cuando yo oía su pregunta, Felipe, pensaba justamente en eso que han tocado tanto Juan Camilo como Luis Fernando, y Juan Carlos, perdón, y es justamente esa dificultad emocional. Yo creo que mm, todos, no solo los profesores, no solo los directivos de colegios o instituciones educativas, estamos mamados de la incertidumbre, estamos mamados de estar encerrados, estamos mamados del estrés y es finalmente un reto vivir 4 o 5 meses con miedo, el miedo que mencionaban de quién en mi familia puede estar enfermo, quién entró en contacto con quién en dónde, y además la incertidumbre de, pues, ahorita estábamos todavía preguntándonos, ¿será que mañana sí va a poder salir a la calle en mi localidad o no? Y pues eso claramente a todos nos tiene cansados y somos adultos, con pues algunos mecanismos de lidiar con las emociones y con las dificultades emocionales. Imagínense cómo están los niños. Yo hago mucho eco a lo que dice Juan Carlos frente a los universitarios y en el contexto de un colegio, pues es clave. Ahorita estamos los colegios de calendario empezando a pensar en volver. Lo primero que tenemos que empezar a cuidar es eso. Hay un reto enorme, yo les decía, frente al aprendizaje y pensar que sí se puede aprender, en cómo aseguramos que los niños sí aprendan factorización. Pero antes, para que puedan aprender factorización, tenemos que ayudarles a cuidarse y a superar un poco este estrés. Y Luis Fernando me hacía pensar en eso justamente. A mí me ayuda a lidiar con todo esto la meditación. Y la meditación es un poco parar, y justamente parar la carrera. Y creo que eso es lo que vamos a hacer ahorita en los colegios cuando entremos, y es parar un poco esa carrera y parar a decirle a los niños, venga, ¿usted cómo está? ¿Cómo le vamos a ayudar? Conectémonos y lograr eso que dice Camilo que es tan difícil, y es conectarse con los otros en la virtualidad, conectarse con los otros en la pantallita de Zoom o de Meet o de Teams o de lo que sea que estén usando, y lograr conectarse con el niño emocionalmente para poder enseñarle algo, pero ahora sobre todo poder enseñarle a sobrevivir a esto, poder enseñarle que esta es una circunstancia excepcional y cómo podemos entre todos sacarnos adelante, ayudarnos unos a otros. Mencionaban por ahí también hace un rato en la respuesta anterior, Luis Fernando habla de la comunidad. Yo creo que eso es clave. En el colegio creo que eso es una de las cosas que nos ha ayudado mucho, y es que el colegio es una comunidad fuerte de profesores unidos, de empleados unidos, no solo los profesores, y también una comunidad de familias. Y la educación finalmente es un trabajo que hacemos juntos, que hacemos con la familia y que incluso en la universidad hacemos con toda la sociedad. El encargo que tenemos los educadores es un encargo que nos hace la sociedad.
y tenemos finalmente que lograr, en este momento, yo creo que la gran prioridad de la que hablamos todos es esa, es cuidarnos emocionalmente, cuidar a los estudiantes, cuidar a los profesores, cuidarnos a nosotros mismos, porque es que después de 5 meses de esto, de verdad estamos agotados y yo creo que es difícil seguir viviendo con miedo y con incertidumbre mucho tiempo más si uno no tiene muy buenos mecanismos, si no logra hacer, por lo menos personalmente, lo que decía Luis Fernando, parar. Ahí yo meto la cucharada antes de pasar al siguiente tema, Felipe, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que sí nos obligó esta transición fue a tomar las cosas con un poco de mayor calma y bajar el ritmo de todo lo que estábamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, en el colegio quitamos 1 hora de clase completa para dar 2 horas de almuerzo y que las personas pudieran por lo menos desconectarse un rato, ir a hacer alguna otra cosa, comer, ayudar en la casa, lo que sea, y ya después volver a engancharse con ese aprendizaje. Y esa parada es importante. Nosotros pues arrancamos clases en Nogales ayer y el reto es gigante porque como que uno se ve otra vez con las personas en las mismas cajitas y dice, pucha, como que no pasó, no hubo un quiebre de tiempo, pues mucha gente no se movió de su casa, está estudiando, durmiendo, socializando, haciendo todo en el mismo espacio. Entonces, pues esos cambios no se están dando para que fomenten como, uy, yo ya voy a empezar un nuevo año, voy a arrancar con cuadernos nuevos, pues que estamos en el reto de, bueno, ¿cómo hacemos para que los cuadernos lleguen? Pero eso es otro cuento. Pero esa posibilidad de que los chinos puedan sí, abrir un año nuevo con la expectativa que eso trae, eso pues por las cajitas de Zoom es muy difícil. Nosotros tomamos la decisión que en estos primeros 3 días no íbamos a hacer nada académico, sino estamos enfocados en la conexión, enfocados en cómo generar esos procesos de entendimiento. Hoy tuvimos a un exalumno del colegio, Iván González, hablándole a los estudiantes de secundaria, de quinto a 11, pues él es experto en salud y es un comunicador increíble. Y fue fascinante porque pues el mensaje grande es, mira, hay que cuidarnos y hay que cuidarnos en la parte mental, hay que cuidarnos en la parte física y sobre todo pues vamos generando esos hábitos que tenemos que ir generando para convivir con el COVID y poder funcionar de la mejor manera. Entonces, pues sí es clave generar esas conexiones, bajarle un poco el ritmo, pero de todas maneras, para la salud mental las rutinas son fundamentales. Y para los niños el tener un horario en el colegio y saber que se tienen que levantar y saber que tienen que ir a distintas clases y que, o sea, eso les ayuda porque si no, pues también hoy en día se quedan jugando videojuegos y viendo Netflix para muchos de los niños que tienen esas posibilidades, porque esto, pues la brecha es increíble para los que no tienen acceso a esas cosas, pero pues sí hay que pensar en que esas rutinas permiten manejar esta incertidumbre y cuando uno habla de la incertidumbre tan grande, pues sí hay que empezar a decir, vea, sabemos que hay colegio, sabemos que va a estar aprendiendo, sabemos que estas son las clases que tiene que tener y pues de acuerdo que bajando el ritmo, pero con una rutina establecida. Pues creo que estamos un poco de acuerdo todos, la verdad, y un poco saliéndome del libreto preestablecido, porque me parece que es un tema que vale la pena discutir y poner sobre la mesa, y es, aquí estamos los privilegiados, y eso hay que ponerlo sobre la mesa y repetirlo y repetirlo y repetirlo para que tengamos claro que estamos en una posición de privilegio. Si estuviéramos o tuviéramos la posibilidad de estar influenciando la política pública frente a este tema, lo que yo oigo de lo que hemos dicho, lo que dijo Luis Fernando, Juan Carlos, también Luis Fernando, es, oiga, paremos y enfoquémonos en lo importante que es asegurar que nuestros niños y jóvenes estén bien, bien emocionalmente, bien anímicamente, bien en su entorno, que conozco el caso de un colegio que durante una semana, en el mes de mayo a finales, decidieron parar todo lo que estaban haciendo y dedicarse solamente a jugar y hacer actividades de casa divertidas. O sea, ayudar, todo el colegio, desde preescolar hasta bachillerato y los profesores se enfocaron en eso, en hacer actividades divertidas y es un poco lo que digo a Camilo, como paremos, no seamos tan exigentes, por sancarlistas y por nuestra naturaleza y educación, ¿no? Tenemos que aprender y la estequiometría y el cálculo y
y hay que ser además los mejores en todo, porque si no, ¿cómo poder presentar esa posibilidad de paremos y enfoquémonos en otras cosas que antes estaban ahí, pero no eran el foco de nuestra atención? ¿Cómo hacer eso en una universidad? ¿Cómo hacer eso desde el rol que cada uno tiene en donde está? Sí, qué buena pregunta. Yo creo además, Felipe, que hay un balance muy interesante y muy difícil, porque bien lo decía Camilo también, parte de estar bien es tener una rutina, es tener un trabajo, es tener un sentimiento de logro. A los jóvenes eso se lo da el sistema educativo también. Sentir que están aprendiendo, sentir que están avanzando, sentir que están logrando cosas, es parte de lo que hace que uno se sienta emocionalmente bien. Entonces hay que hacer un balance de las dos. Tengo que lograr que aprendan para que sientan que el aprendizaje es parte de lo que los hace sentirse autoeficaces, y también a la vez estar haciendo conexiones emocionales y conexiones personales. Entonces si yo le pudiera hablar al oído a alguien que estuviera en un tema de política pública educativa, yo le insistiría mucho, como están insistiendo muchos expertos, en que hay que lograr reabrir lo más rápido posible tanto los colegios como las universidades, con toda la seguridad, bioseguridad posible, inventándose unos esquemas muy distintos, con alternancia, con lo que sea, y aprovechando mucho de la innovación que ha llegado ahora con la virtualidad, pero que necesitamos lograr que la gente pueda volver a esos espacios para poder estar bien, porque además en el sistema educativo eso les da mucho más que aprendizaje. En nuestros contextos es fácil, pero los colegios y las universidades son protectoras del abuso. El estudiante que va a la universidad ya no está con su familia abusiva, si tiene una familia abusiva, tiene una comida asegurada cuando va a un colegio. Eso es fundamental para estar bien también. Bien, bueno, primero que todo, quiero saludar al profesor Bernardo Recamán, que lo acabo de ver conectado, con quien tuve la fortuna de estar en algunas poquitas clases en tercero de primaria, por allá en 1984 tal vez. No estaba en su clase, pero me metí a algunas de sus clases, Bernardo, en las que me hizo enamorarme de las matemáticas. Fue en tercero de primaria que me di cuenta que las matemáticas eran un mundo increíble. Después lo que terminé haciendo no tenía mucho que ver con las matemáticas, pero me ha servido un montón. Bueno, no, pues retomando la línea de la discusión, pues primero quiero volver sobre algo que dijo Camilo que me parece fundamental, y es que la mitad de la educación son las actividades sociales. Dentro de las instituciones, por fuera de las instituciones, yo hace unos meses hacía el ejercicio como de imaginarme qué hubiera sido mi vida si la pandemia hubiera sido en 1985 y entonces me hubiera tenido que perder las clases del profesor Recamán. Yo en 1985 básicamente vivía por un equipo de fútbol que tenía en el colegio, que era la B, ¿no? Yo no era de la A, sino era el equipo de la B, pero tenía un equipo con el que pues nada, jugábamos y yo era una especie de Pelé en la B, ¿no? Obviamente, pues nunca logré como estar en el equipo principal ni nada. O después en bachillerato, entonces como todas las actividades alrededor de la música o simplemente sentarse ahí entre los corredores a conversar con los amigos, a contar chistes, a maltratarnos, bueno, todo lo que hacíamos en esa época, pues no voy a profundizar en eso porque pues sería una vergüenza, pero creo que uno de los retos y de las cosas que más preocupa y que más agota a los estudiantes y no hablo solamente de los niños chiquitos de preescolar ni de los jóvenes de bachillerato, sino hablo incluso, Felipe, de las personas que atiende usted en su escuela, ¿cierto? Y es que, pues nada, o sea, les toca ir a la clase y salir, subirse en el bus o en el taxi o en su carro y devolverse a la casa, mientras que seguro antes, no sé, se quedaban después de la clase, sobre todo después de esas clases en las que enseñan a armar cócteles, ¿no? Que esas son buenísimas porque, pues, claro, fomentan un montón de interacciones que normalmente no pasan.
Entonces, creo que eso es algo que está generando mucha... se me olvidó la palabra de la pregunta, mucho agotamiento. Y lo segundo, que tiene que ver con un poquito tal vez con el área de especialidad de Fernando, y es que una de las cosas que pasa con los artistas en general es que es muy estresante que a uno lo estén grabando. Sí, yo sé, seguramente en muchas otras profesiones y oficios que no conozco tan bien, eh, pero no sé, pensaba por ejemplo en un matemático. De pronto si al matemático lo están grabando mientras hace su actividad, pues finalmente la actividad más importante que hace no se está viendo porque está ocurriendo dentro de su cabeza. Pero cuando están grabando a un músico, es una cosa muy, muy estresante, muy pesada. Y a nosotros nos tocó y para un profesor ni se diga, ¿cierto? Como que se estén grabando siempre las clases y como que creo que otra de las cosas que ha generado mucho estrés en los estudiantes es justamente la sensación de que toda su vida está siendo grabada, ¿cierto? En primer lugar. Segundo, que pues ellos han crecido en un entorno en donde pues nada, todo está en Facebook, todo está en YouTube, todo está en Instagram. Y la calidad de las cosas que aparecen en YouTube y en Instagram y en Facebook, pues son básicamente imposibles de lograr desde la casa de uno, a menos de que uno sea realizador de cine, ingeniero de sonido, estilista, maquillador, diseñador de modas, diseñador de interiores, bueno, un montón de cosas, y eso genera mucho estrés en los estudiantes también, ¿cierto? Y pues nada, yo de hecho hoy antes de esta reunión tenía una camisa blanca y iba a entrar a la reunión y me eché el café encima. Eh, y pues me toca atender la cama todos los días, me toca asegurarme de que mi esposa no vaya a pasar caminando en toalla por detrás, y como un montón de que no vayan a entrar mis hijos gritando, un montón de cosas que hacen parte del estrés, del agotamiento, y creo que como puntualmente esta cuestión como de presentar todos los trabajos como si fueran videos para publicar en YouTube, hay que bajarle. Y vuelvo sobre lo que decía Luis y lo que decía Fernando y lo que decía también Camilo, de desacelerar, de tomarse un tiempo, pensar, porque a veces el tiempo en el que los estudiantes deberían estar aprendiendo, que igual están aprendiendo otras cosas, por supuesto, no le quiero quitar el valor a eso, pero a veces se les va el tiempo es en descifrar cómo hacer el video HD, 5G, audio, no sé qué, y al final el contenido y el aprendizaje y la trascendencia, digamos, del ejercicio de intentar aprender algo se diluye. Y ya, quería decir eso. Gracias. Pues un poco cambiando entonces de tercio. No, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Cambiando entonces un poco de tercio y siguiendo como con las preguntas propuestas, hay un tema de viabilidad y Luis Fernando lo mencionó. Si paramos, nos morimos. Un poco, es como el mensaje que uno recibe. Estamos en organizaciones distintas con distintos tamaños y dimensiones. Una en la que yo estoy es con ánimo de lucro. Están las otras que son sin ánimo de lucro con distintos tamaños, con distintas posibilidades, pero el parar significa morir. El no tener estudiantes que paguen una matrícula significa no tener colegio, no tener universidad, no tener instituto de gastronomía. Nosotros estamos viendo un impacto más o menos del 30% durante estos meses. Todavía no hemos visto, porque nosotros todavía no estamos avanzados como los dos colegios que están presentes y la universidad que ya están abriendo el siguiente semestre. Nosotros abrimos siguiente semestre en septiembre. Pero ese tema de la viabilidad de la institución privada, sin importar si es con ánimo o sin ánimo de lucro, de todas maneras, pues como decía el rector de los Andes, que me tocó a mí, decía, nosotros somos sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, porque nosotros necesitamos funcionar y para eso es la matrícula. ¿Creen ustedes que esto va a impactar suficiente como para que haya un replanteamiento completo de la educación privada? ¿Cómo ven este tema?
no se quieren meter con el Bueno, tema. bueno, no, yo me le meto. Eh, pues digamos que antes de la pandemia, yo creo que años antes, ya venía habiendo, de hecho, una reflexión al respecto, ¿cierto? Es decir, por lo menos desde el punto de vista de la educación superior, ha habido unas cifras y unas tendencias que claramente empezaron de alguna manera a preocupar, a inquietar a las instituciones de educación superior, pues privadas y públicas, pero bueno, estamos hablando de las privadas precisamente por el problema del sostenimiento, de la sostenibilidad financiera. De hecho, recuerdo que el año pasado, casi como si estuvieran pensando en que venía una pandemia, la Universidad Javeriana hace unas jornadas de reflexión universitaria que son anuales y cada una tiene un tema que normalmente pues tiene que ver con alguna coyuntura o algo, algo que parece particularmente pertinente, y la del 2019 tenía que ver con la crisis, pues, o la pregunta sobre la crisis del modelo de educación universitario, ¿sí? Eh, ya venía en particular, pero bueno, todo eso suscitó como ese diálogo que se dio el año pasado y, y por tanto yo creo que esta pandemia lo único que hizo fue como profundizar esas preguntas y esas discusiones que se dieron en ese momento en la Javeriana, pero que están ocurriendo en muchos lugares del mundo, creo yo. Eh, Hay un componente que tiene que ver con como la estructura demográfica que está impactando eso también, es decir, no es solamente, hay como una combinación de factores que generan estas preguntas, las nuevas generaciones, sus lógicas, la manera en que se relacionan con los procesos educativos, con los aprendizajes, con las plataformas, con la autoimagen, etcétera, los cambios demográficos, la cantidad de ofertas alternativas que hay, informales, de menor duración, ¿cierto? Hay también como aparentemente los más apocalípticos hablan de un cambio paradigmático profundo, digamos, cultural, que estaría afectando en por lo menos el modelo universitario, que creo que ha estado un poco más anclado que el de educación de primaria y secundaria. Creo que allí ha habido un poco más de anquilosamiento. Yo siento que en cambio allá abajo en los primeros años, digamos, de vida escolar, ha habido más movimiento, hay movilidad y flexibilidad en lo ideológico. Todas las escuelas, digamos, de investigación sobre educación y pedagogía han impactado eso. Y nosotros, por ejemplo, el programa de música, si les soy sincero, hemos estado en los últimos años planteando una reforma curricular precisamente porque nos sentimos, para usar un término musical, como en disonancia con, esos pelados, le dicen, pues yo soy de origen paisa, con los muchachos y muchachas que llegan ahorita de los colegios a la universidad, y hay un choque súper fuerte de paradigmas, ¿cierto? Es un programa que está anquilosado de alguna manera y que tiene que responder a esos cambios de dinámicas que se han dado en la educación primaria y secundaria. Entonces, yo sí creo que hay que reformular, pero hay que tener cuidado porque también están las voces, digamos, de la cautela, ¿cierto? De las humanidades, de la filosofía, que hablan de no ser acomodeticios digamos, a los trends, por decir algo así, ¿cierto? Porque la educación no debe ser simplemente acomodarse a lo que se entiende como bienestar y comodidad en las mentes de pronto de unos jóvenes, sino también tener una conversación, un diálogo con esas nuevas tendencias, digamos, culturales, para participar de ellas, enriquecerlas y tener de alguna manera también un lugar de resistencia y de crítica y de reflexión. Entonces creo que ahí hay un reto para la universidad en su función social de docencia, de preparación de los jóvenes, digamos, para la sociedad, pero también de producción de conocimiento y de reflexión. Pero sí siento que es un momento crítico y, y creo que se están dando unos giros que son necesarios en el sistema universitario para, para, para que la viabilidad y la sostenibilidad financiera se pueda dar, y los proyectos universitarios que son tan importantes, creo yo, en contraposición de pronto a modelos de educación mucho más cortos, mucho más específicos y que apuntan a la eficiencia, digamos, y a la, eh,
y también al ahorrar el dinero, ¿no? Entonces, sí creo que es el momento de una reflexión profunda en el sistema universitario y eso ya se está dando, como les cuento. Perdón si me extendí un poco, pero pues es un tema bien complejo. Hasta ahí llego por ahora. Pues Felipe, yo creo que más allá del modelo financiero, yo creo que desde hace unos años se viene replanteando el modelo educativo en general y el modelo educativo pensando en qué se quiere enseñar y por qué se quiere enseñar eso. Y hoy en día, pues claro que esas materias como matemáticas, lectura, inglés son fundamentales y muy importantes, pero también tenemos que entrar a enseñar toda la parte socioemocional de manera explícita. Yo me acuerdo pues hace muchos años que yo hablaba con una colega sobre esto y me decía, no, es que eso es parte del currículo oculto. Eh, pero hoy en día ya no es el currículo oculto, eso tiene que ser muy visible, tiene que ser explícito. Entonces, ese replanteamiento de qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando, sin olvidarnos de esos conocimientos que son necesarios para formar ese pensamiento crítico. Y pues nosotros que venimos de un colegio tan académico, o sea, no le quitemos esa parte que es fundamental para desarrollar las conversaciones profundas, para desarrollar ese cuestionamiento de las cosas que funcionan y las que no funcionan en la sociedad. Pero si podemos ir ayudando a los estudiantes a que se conozcan mejor a sí mismos y que a través de ese conocimiento puedan hacer las mismas críticas, pero con un mayor conocimiento desde esa parte emocional, pues yo creo que podemos lograr muchas cosas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues esto es no necesariamente relacionado con pandemia, porque estas discusiones estaban ocurriendo desde antes. Pero el otro lado es los estudiantes que ya son un poco más grandes, pues nosotros tenemos estudiantes que ya en sexto, séptimo tienen su certificado Microsoft y Google, y, o sea, ya logran hacer un montón de cosas que de pronto, pues sí, a nosotros en el colegio nos enseñaban DBase, que sirvió un montón, pero estos niños en el momento que se gradúen del colegio ya van a tener un montón, digamos, de habilidades certificadas que abre un montón de caminos distintos y para algunos de pronto el camino no va a ser ir a la universidad, sino es ir a trabajar porque ya tienen las competencias que quisieran tener a nivel de programación y a nivel de muchas otras cosas. Entonces, el debate a nivel de la parte económica, pues tiene mucho que ver con ese modelo. Y yo creo que lo que sí cuestiona un poco este espacio es hay muchas cosas que un colegio virtual puede hacer. O sea, un conocimiento netamente académico y unas habilidades netamente académicas probablemente se pueden desarrollar a través de un colegio virtual. Y para algunas familias eso puede ser lo importante. Y dicen, no, pues mire, yo pago la mitad por un colegio virtual 100% y los niños salen bien preparados. Pero yo creo que pues en esta parte de colegio es muy difícil lograr ese desarrollo de una persona más integral si no hay esa presencialidad. Entonces, pues ahí pongo sobre la mesa esos temas que son importantes también. Gracias. Un poco, son las 8 de la noche, sé que Luis Fernando nos dijo que él tenía un límite de tiempo, había otras personas, estaba planteada para hora y media, los que se quieran quedar y los que puedan, aquí vamos a estar otro ratico, pero los que se tengan que despedir, pues no hay ningún problema y podemos seguir con los que quedemos. No sé, Luis, si tienes otro ratico. No, O, sí, me quedo, vale, logré abonar ahí un la poquito de tiempo. logística. Sí, sí. Vale, perfecto. Eh, y siguiendo con otro, ya nos están empezando a llegar preguntas y ya como para terminar las que teníamos del cuestionario original y empezar a entrar en las preguntas que nos empieza a hacer la gente que nos está oyendo. ¿Qué de esto va a quedar? Hay muchas de estas cosas que son pasajeras, que son circunstanciales, que son simplemente por la emergencia que tenemos que atender y así fue. Pero ¿qué de esto va a permanecer? ¿Qué creemos que va a ser el nuevo normal, como dicen en algunos lados? Camilo creo que iba... ¿No? ¿No?
¿O Luis, tampoco? No, es que esas son de esas preguntas que le tocó no digerirlas un Ni, poquito. ni idea, además. Sí, ni idea. O sea, pues digamos, pensando en voz alta, yo creo que, claro, yo estoy como estamos con Juan Carlos, digamos, en el mundo de la música. Eh, yo diría que allí es muy difícil proponer, digamos que la propuesta de valor que tendríamos nosotros como programa, muchas de las cosas que están pasando y de las maneras en que tenemos que estar transitando en este momento puedan realmente mantenerse allí. Es decir, si fuera a la fuerza, pues será necesario adaptarse, pero lo ideal, digamos, el ideal nuestro como Facultad de Artes incluso es proponer el valor de la interacción, de la sensibilización a través de la socialización, del compartir ideas, del compartir vibración musical, del compartir vibración energética entre las personas que hacen proyectos interdisciplinares, escuchar el sonido raso, ¿cierto? Por supuesto, creo que la cuestión de la grabación, más allá de los que están en el área de ingeniería de sonido, es un plus que han tenido, por ejemplo, muchos intérpretes musicales, ¿cierto? Entonces, algunas de las cosas como que vinieron un poco como por serendipia, probablemente las recojamos para mantenerlas e incorporarlas estructuralmente en el programa de música, por lo menos, y de artes para que enriquezcan, eh, digamos, la experiencia y la formación del músico, ¿cierto? Pero necesariamente deben ser líneas ornamentales, o sea, que están por los lados. Yo no concibo, digamos, un programa de música a distancia. Existe, la Universidad Nacional a Distancia tiene programas de música, entonces no estoy diciendo que uno no pueda, como decía Camilo, no es que no pueda adquirir los conocimientos, pues hoy hay 1000 canales de YouTube que le enseñan a uno a tocar un instrumento, yo qué sé, por ejemplo, sí, pero nada reemplaza la comunidad, o sea, la comunidad en vivo y la música en vivo, por lo menos, me parece difícil, entonces pues yo no sabría cómo responder a esa pregunta con certeza. De todas maneras, hemos venido acostumbrándonos con la medida que pasa. Es decir, hace 100 años pues no existían los televisores, ¿cierto? Hoy existen los computadores y los usamos. Entonces, en últimas, todas las cosas que están por fuera de nuestro ser son herramientas, ¿no? Y lo que tenemos es preguntarnos esas herramientas para qué nos sirven, como decía Juan Carlos, de manera trascendental. O sea, cómo los usamos, o sea, la herramienta per se no es ni mala ni buena, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos constantemente es qué uso le estamos dando, qué uso le vamos a dar a esa herramienta para, para, para los propósitos que sentimos son el espíritu, por ejemplo, de un proyecto educativo. Entonces, pues habrá que coger las cosas las herramientas que esta situación nos puso de presente y usarlas de manera coherente con respecto a lo que nuestro corazón nos dice debe ser el camino de esa formación que estamos liderando, pues, o ayudando a construir. En nuestro caso, hay un tema muy concreto y es nosotros en el programa de cocina tenemos unas clases que son teóricas, mercadeo de la gastronomía y un tema de nutrición y todo eso, todo ese proyecto se virtualizó y fue, digamos, lo fácil de hacer. Y eso llegó para quedarse, digamos, esa virtualización de los contenidos y lo que me gusta es como que impulsó a esta escuela hacia el siglo XXI en términos pedagógicos porque luego el proceso se vuelve otro, ya no es, el contenido está ahí, ya está disponible, ya está curado de una manera específica y bien, y ahora esa relación que se empieza a construir con el docente es otra, es el enganche, el enamoramiento, la emoción, es esa vibración con el contenido y cómo uno puede emocionar, así como Juan Carlos mencionaba que el profe Bernardo lo emocionó con su matemática, cómo el docente de costos puede hacer lo mismo. Yo creo que eso, particularmente en nuestro caso, llegó para quedarse, porque además, y hablando también de la pregunta anterior, genera unos modelos de economías distintos que permiten y facilitan esto. Todos los colegios en este momento se están haciendo la pregunta de cuántos docentes debo tener, cuál es la escala que debo usar, el ratio entre docentes y estudiantes.
Entonces yo creo que sí hay cosas que definitivamente se van a quedar, pero el momento, estar metidos en el momento no nos permite con mucha claridad ver qué va a quedar y qué realmente va a ser una cosa pasajera. Fernanda y... Sí, yo quiero que muchas cosas se queden. Oía, creo que a Juan Carlos al principio, una de las primeras preguntas, no, tal vez a Luis Fernando, hablar de la increíble creatividad e innovación que han mostrado los profesores y capacidad de flexibilizarse y crear cosas nuevas. A mí me gustaría que por lo menos ese espíritu innovador se quedara, y que siguiéramos experimentando cosas nuevas. Yo, igual que usted, veo cosas que creo que llegaron para quedarse, frente, por ejemplo, a la distribución de contenidos. Creo que ya los profesores están más convencidos de que uno sí puede enseñar contenidos virtualmente y que hay cosas que de hecho es mejor hacer así. Ojalá haya menos clases magistrales y más videos cortos del profesor explicando una vaina bien explicada, en vez de echándose un carretazo de 90 minutos. Ojalá podamos mover algunas de esas cosas que sabemos que uno puede enseñar más fácil virtualmente, incluso hacia lo virtual. Yo en el contexto del colegio, con modelos de los que están medio de moda, esperaría que siguieran haciendo, por ejemplo, más flip learning, de darle a los niños el video de la clase, incluso para que lo vean en la clase, pero en vez de pararme yo a echar 40 minutos de desvarío sobre un tema, darles 5 minutos de un video bien pensado, creo que puede funcionar mucho mejor. También frente al trabajo, yo esperaría que cambien un poco nuestras maneras de trabajar, que hagamos más trabajo remoto, que hagamos más reuniones virtuales de este tipo, que ya la gente se ha ido acostumbrando y yo creo que eso funciona. Incluso por facilitar un poco el problema ambiental. O sea, si nosotros los colegios del norte, por ejemplo, lográramos que la mitad de nuestros profesores no vayan al colegio cada día, reducimos la contaminación un montón. Y si todos pudiéramos quedarnos en la casa de vez en cuando, en vez de sacar el carro o salir a transporte público, también podríamos ayudar, a reducir nuestra huella de carbono. Yo creo que espero que algunas de esas cosas se queden, de trabajo remoto, de distintas instancias en las instituciones educativas, de clases que se pueden impartir mejor remotamente. En los colegios hemos encontrado, por ejemplo, que a los estudiantes más necios, a los que les cuesta más trabajo aprender en una aula de clase, en muchos casos les fue bastante bien aprendiendo desde la casa, cuando están solitos y no tienen a quién molestar y nadie que los moleste a ellos. Ahí hay unas ideas interesantes. En el Nueva Granada están montando un salón que llaman el aula virtual, que es un salón dentro del colegio, donde algunos niños van a ir a trabajar allá virtualmente, porque así les va mejor. Los que tienen déficit de atención en algunas cosas les va mejor así. Yo esperaría que algunas de esas cosas se empiecen a quedar también, que en los colegios podamos usar más tecnologías, y podamos pensar un poco en modelos también un poco distintos que pueden apoyar también un poco ese tema financiero. Es interesante. Yo creo que ahora nos daría un poco menos de miedo. Por ejemplo, por ahí vi, ya se fue, ahí estaba Héctor Hoyos, que es 96. Héctor es profesor de Stanford, pero yo creo que ahora nos daría un poco menos de miedo tener un profesor que vive allá en San José y dicta una clase aquí. En una universidad bricks and mortar como la Javeriana, como los Andes, o un colegio como los Nogales, como la Montaña, aceptaríamos ahora más fácilmente un profesor que está en otro país porque es un gran profesor y va a dictar su clase virtual y demás. Yo creo que hay cosas que ojalá lleguen para quedarse, y podamos cambiar un poco más algunas cosas. Yo vi por ahí una pregunta muy buena sobre la evaluación y les quiero preguntar a ustedes porque es un tema que a nosotros creo que es uno de los grandes retos. Lograr evaluación confiable, evaluación válida, que realmente nos ayude a entender el niño que está aprendiendo. Yo sé que hay tecnologías muy buenas que tienen una promesa muy chévere de eso, pero creo que es una promesa que todavía no han cumplido. Eh, Quiero preguntarles un poco a ustedes cómo ven ese problema y qué ideas tienen. Nosotros, les confieso, tuvimos muchos casos de copia, de fraude, de ese tipo de problemas en el colegio al final del año pasado. Y no es fácil. O sea, cómo finalmente evalúa uno a los chiquitos, y sabe que el trabajo es que sí lo mandó esa niña y no la mamá, que está estresada porque la niña tiene que hacerlo bien, cuando yo no la puedo mirar.
y en muchos casos tampoco lo puedo grabar. Hay un tema ahí de seguridad de los niños que tampoco podemos estarlos grabando todo el tiempo. Pucha, qué problema tan difícil. Yo les dejo también la pregunta ahí a ustedes, ¿cómo les ha ido y qué ideas tienen para ese problema? Y por ahí vi a María también, que le puede dar ideas a Camilo de cómo lo están pensando por otros lados. No, pues ese es uno de los retos más grandes claramente y yo creo que ahí hay que empezar a abordar la evaluación distinto. Pues nosotros en el colegio fuimos criados con la cultura de la nota y le llegaba a uno el examen y era mirar a ver el del lado que había sacado, pero yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a generar mucho más autonomía en el placer de aprender y eso suena utópico y pues ojalá en mi vida se logre ver algo de ese estilo donde los niños pues se metan a aprender por el goce de aprender y por las ganas de hacerlo. Y si logramos como abordar el acercamiento a ese proceso educativo desde esa mirada, la evaluación tiene un tema distinto, porque ya no es un aspecto de, uy, no, es que yo tengo que sacar buena nota, sino esto es una muestra de mi desempeño y casi que la autoevaluación se vuelve genuina, pero pues es un proceso que yo creo que desde el sistema educativo toca trabajarlo y hoy en día pues hay muchas actividades que buscan que los estudiantes se autoevalúen y que evalúen a su compañero, pero no con las ganas de rajarlo o no rajarlo, sino con las ganas de dar retroalimentación para que mejore, para que pueda entender mejor lo que se logra. Y aquí en virtualidad, pues hay formas de hacerlo. El uso de rúbricas, por ejemplo, donde está muy claro qué es lo que se quiere lograr y el estudiante puede apuntarle y mirar antes de entregar un trabajo cómo se vería ahí en esa rúbrica. Pero sí es un reto muy grande. Entonces, pues sí, empezar a cambiar ese concepto de vamos a calificar para dar una nota a vamos a dar una retroalimentación del aprendizaje. Yo creo que es algo que de pronto sale de esta experiencia y ojalá se quede dentro del sistema educativo. Hay un poco de preguntas ahora ya, pasando a las preguntas de la gente, y hay una que me parece fundamental y es qué consejos dar. Nosotros estamos metidos en el sistema, qué consejos darle a los padres de familia que tienen a sus hijos en sus casas. Yo me atrevo a arrancar diciéndoles enfóquense en lo importante y mantengan evaluado el estado emocional de sus hijos de manera permanente. Un check permanente de cómo están, si están teniendo comportamientos que se salen de ya lo que ahora es habitual. La estequiometría que nos enseñó nuestro gran maestro de química, Julio. Julito, que en paz descanse, no es tan importante, ni el cálculo, pero mantener una salud mental y emocional es lo más fundamental. Enseñarles a manejar ese estrés, o esa frustración, o ese miedo. Cuando yo he oído muchos casos de familias que los hijos están aterrorizados porque hay un adulto que tiene que salir de la casa y eso les genera toda una situación emocional. Entonces, para mí, el consejo más importante que yo podría dar, y además lo hago también como padre, es priorizar la salud emocional de sus hijos. No sé qué otros consejos quieran dar. No, y en esa parte de salud mental, hay el rol de los papás y pues nosotros desafortunadamente en el San Carlos pues nunca pudimos como desarrollar o reflexionar sobre eso. Y yo creo que estamos en un mundo un poco distinto donde sí tenemos que ayudarle a los estudiantes a procesar emociones, sí tenemos que darle herramientas a las personas para identificar qué es lo que se está sintiendo y que si tienen que llorar, lloren. O sea, yo creo que ese aspecto de salud mental pues se puede trabajar y se puede trabajar desde 4 perspectivas que ayudan mucho con los niños. Uno es fomentando esas relaciones positivas entre pares y aquí en virtualidad eso es difícil, pero hay que fomentarlo y si uno ve que el chino está sin mucha interacción, hay que buscarle manera para que interactúe con los amigos y ahí sí uno como adulto entrar fuertemente. Lo otro es fomentar mucho ese pensamiento positivo, porque si nosotros todo el tiempo estamos diciendo, no, este mundo se va a acabar, aquí no vamos a lograr nada, o sea, tratar de generar también hoy en día, pues cuando uno mira estadísticas y nuevamente citando a Iván en su charla de hoy,
lo que se ha aprendido del COVID en los últimos 5 meses es increíble. Y el discurso que usamos hoy en día tiene que ser distinto al que usábamos hace 5 meses porque se ha logrado un mejor tratamiento, se ha logrado mejores medidas de prevención, se ha logrado avanzar a un conocimiento sobre el tema que nos permite tener mucha mayor confianza. Y los casos, digamos, que se ven hoy en día y que se complican hoy en día son mucho menores que los que había antes. Entonces, en la medida que ayudemos con esos pensamientos positivos y con dar esperanza, yo creo que eso ayuda mucho. Esa es la segunda. La tercera tiene que ver con este manejo particular pues, de emociones y regular mucho cómo podemos llevar ese proceso. Y la cuarta, pues tiene que ver con unos hábitos saludables y son muy sencillos. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Entonces, si uno logra hacer esas 4 grandes áreas, la parte de pensamiento positivo, la parte de fomentar las relaciones, la parte de hábitos saludables y la parte de, déjeme fue, bueno, pero pues ya está de manejo de emociones, ¿sí? Eso en el chip está por ahí como guardada, pero ya está saliendo. Esas 4 son herramientas que uno desde los colegios puede ayudar a fomentar y desde las casas un montón. Y ya particularmente con temas académicos, yo creo que hay mucha información, hay muchos colegios que tienen modelos que están abiertos al público. Por ejemplo, en Nogales, si uno entra a la página, hay un repositorio de prácticas y hay un montón de recursos que se pueden usar y están abiertos completamente. Yo creo que entre todos lo que queremos es contribuir en este momento para que colegios que de pronto no han podido hacer una transición tan rápida la puedan hacer y pues desde mi lado cualquier persona interesada me llama y con gusto intercambiamos ideas porque creo que juntos todo es más fácil a la larga. Yo solo un comentario muy cortico, pues escuchándolos hablar y a propósito de que sería chévere que se quedara, yo en general veo, siento, percibo que toda esta situación, más allá del contexto educativo, pues ha generado reflexiones profundas en muchas personas, ¿cierto? Preguntas también, cuestionamientos, pero siento que ha habido también una emergencia como de la empatía, ¿sí? O de la importancia también de la empatía, de la conexión, o sea, valorar esas cosas que como que las tomábamos por hechas, ¿no? Take them for granted, pues como dicen. Ojalá que no necesitáramos una pandemia o que una vez esto fuera diluyéndose, esa sensación de conectarnos, ¿cierto? De que nos importemos los unos a los otros más, que nos cuidemos más, se quedara. O sea, que estas conversaciones realmente dieran un fruto en lo más profundo del ser humano y su relación consigo mismo, con los demás y con su entorno y el planeta, ¿no? Como dice el Papa Francisco, la casa común. Que creo que está conectada profundamente con lo que esta situación pues, que nos está pasando. Entonces, era un breve comentario como para aportar a eso que ojalá se quedara en muchos, esa semilla que quedó plantada ahí. Y nos hicieron un comentario por el interno que el colegio cuenta con un programa de manejo de emociones ahora, lo cual es fantástico porque eso es traer el San Carlos al siglo XXI. O por lo menos al final del 20 van llegando. Sí, yo quería complementar pues con algo que creo que se relaciona con la última pregunta de qué nos gustaría o qué creemos que se puede quedar y qué creemos que puede caer en el olvido, y también con relación a lo que pueden hacer los padres con sus hijos, y hablo pues desde mi experiencia particular pues yo le enseño a estudiantes de 20, 22, 24 años y esto va a ser bien controversial. Yo llevo enseñando casi 30 años. Casi que desde el mismo momento en que sentí que le podía enseñar algo a alguien, empecé a enseñar. Y llevo haciéndome una pregunta prácticamente todos esos años, y es si yo realmente enseño algo. Y cada vez más, a medida que van pasando los años, como que me voy dando cuenta que o no enseño nada o enseño muy poquitico.
y que creo que lo más importante es enseñarles a los estudiantes a que ellos aprendan solos, como a través de, eh, no sé, de darles unos estímulos muy, muy pequeñitos. Y en ese sentido yo esperaría, porque siento que esta situación actual ha hecho que eso sea un poco más visible y pues lo he discutido también con otros colegas y es como la sensación de que al tener menos control sobre los estudiantes entonces se vuelve mucho más importante cosas de las que habló Camilo también, cómo hacer para que los estudiantes se vuelvan más autónomos, cómo hacer para que sean más curiosos, cómo hacer para darles espacio para que sean creativos, cómo darles espacios para que sientan que ellos tienen cosas importantes que decir, cómo hacer para que no le tengan miedo a experimentar y ese tipo de cosas. Y esperaría, y esto lo digo solamente como una cosa como de ilusión, no como una predicción, esperaría que después de esto quedara como esa reflexión, por lo menos en los maestros, de que ya no somos los maestros de hace 40 años que sabían todas las respuestas, que eran infalibles, a los que no se les podía refutar. Yo y acá no sé, el profesor Recamán me corrige si digo una burrada, pero yo me vi una película sobre Gauss y había una anécdota que yo no sé si es mito o era verdad, que él en algún momento en una clase se paró y como en tercero de primaria y corrigió al profesor y pues eso le causó que lo echaran de la clase y bueno, y pues un montón de maltrato de la institución. Eh, y creo que es algo importante que pasa hoy en día y es que los mismos profesores nos vamos dando cuenta de que realmente nuestra labor no es sabernos un montón de respuestas a preguntas que además son imposibles de prever, ¿cierto? Sino que creo que la principal labor del docente es ayudar a sus estudiantes a que su educación cumpla un propósito ulterior, que creo que es el último propósito que puede tener la educación, que es ayudar a darle sentido a la existencia de las personas, porque esa es una pregunta que yo creo que todos tenemos pues casi desde muy jóvenes, ¿cierto? Pues, y que yo qué carajos hago acá, existí, o sea, ¿por qué existo? Y como esas cosas. Y creo que los papás nos pueden ayudar un montón con eso, ¿cierto? Seguramente con estudiantes universitarios, pero creo que más aún pero pues no sé, esto solamente, vuelvo y repito, esto es algo que yo digo solamente con ilusión, como la ilusión de qué puede quedar después de esto, que los papás sean mucho más activos mucho más activos, no, mucho más influyentes en que la educación que están recibiendo sus hijos tenga un verdadero sentido trascendental y que les ayude a encontrar cuál es el sentido de sus existencias. Pero, bueno, profesor. Carlos, Felipe, todos, Adelante. me da mucho gusto saludarlos a todos. Yo quiero hacer algunos comentarios, pero primero quiero comenzar por contarles una anécdota. El padre Francis se murió que hace 2 años, ¿no? Por esta época, 2 o 3 años, 2 años. 3. 3 años, sí. Por esa misma época, mi madre estuvo también hospitalizada en la Santa Fe, coincidencialmente con el padre. Estaban los dos, mi mamá y el padre. Y entonces, pues yo estaba quedándome con mi madre en la clínica y me encontré con varios exalumnos y me dijeron, no, es que el padre también está acá. Y les dije, pero ¿lo puedo ir a ver? Y el padre no fue su última entrada a la clínica, fue como la penúltima. Pero todavía se paraba, caminaba por los corredores Y pasaba yo mis 2 o 3 veces durante esa semana, que estuve una semana y media, a hacerle una visita de media hora, 20 minutos, no muy larga porque pues se cansaba, pero le gustaba que lo fuéramos a visitar los que estábamos por ahí. Y yo recuerdo que esas 3 o 4 que fueron mis últimas conversaciones con el padre Francis, siempre eran sobre sus exalumnos. Y la última conversación fue hacer una lista de todos los exalumnos que estaban dedicados a la educación, uno por uno.
los mencionó todos y tenía clarísimo, y era su mayor orgullo, su mayor orgullo. Los recordaba a todos, muchos de los nombres de ustedes estaban en esa lista y la repetía con orgullo y sabían exactamente dónde estábamos trabajando, qué estábamos haciendo en nuestras trayectorias. Esto, la anécdota la cuento por la alegría que me da este grupo que se está formando de educadores de San Carlos, reunirnos. Y es verdaderamente, el Padre Francis debe estar celebrándolo donde esté. A la pregunta que han respondido, creo que quedó más que respondido con todos los que ustedes han dicho en este rato, ¿qué esperamos que quede, qué va a cambiar? Yo creo que van a quedar muchas cosas buenas de este año sabático. Muchas cosas buenas. Y yo creo que vamos a echar a la basura una cantidad de cosas que estábamos haciendo y que no servían. Ustedes han hablado mucho de la parte emocional, de la importancia de cuidar esa parte de nuestros estudiantes. En nuestro caso, pues tuvimos el ejemplo del Padre Francis, ¿no? Es que el Padre Francis, ¿cómo nos cuidaba? ¿Cómo nos cuidaba? Uno por uno. Era un pastor que se ocupaba de sus 100 ovejas, pero especialmente de la oveja descarriada. Y ese es nuestro trabajo, el pastoreo, llevar una por una las ovejas al campo donde está el pasto, especialmente las descarriadas. Y eso se lo debemos al Padre Francis. No solo al Padre Francis, a nuestros padres, a nuestra educación, pero esa cercanía de la que hablamos, ese cuidado emocional, claro que es importante. Y yo creo que este sabático, como lo llamo yo creo que nos sirva, por ejemplo, para una cosa. Yo pensaba en mis clases en los Andes y en la Sergio, donde doy clases, y decía, bueno, esas clases que yo daba, que espero volver a dar en presencia, ¿cuántas de esas las hubiera podido reemplazar por una clase en Zoom? Si una clase que yo daba en la universidad era reemplazable por una clase en Zoom, era que no valía la pena. Que no valía la pena. En la Universidad de los Andes hay, me estoy alargando, pero no voy a hacer muy largo más, en el edificio Mario Lacerna, tiene la característica de que uno caminando por los corredores puede ver a los profesores dando sus clases. Y yo cuando he tenido clases en el Mario Lacerna hago ese ejercicio, dar una vueltecita antes de clase y ver qué es lo que hacen los profesores. Y me aterraba ver la cantidad de clases que consistían en un profesor que llegaba con una memoria, la enchufaba al computador, aparecía un PowerPoint, lo empezaba a leer y esa era la clase. Los estudiantes con sus computadores o celulares conversando entre ellos, haciendo otra cosa. Al final de la clase iban donde el profesor, usted tiene esa presentación donde la puede mandar. Esa clase, ¿para qué hicieron ir a hacer, llevar a los estudiantes a la universidad para dar esa clase? A la clase, yo pienso, si yo voy a la universidad, si me echo el viaje de hora y media que tarda mi bus del 18:03 de aquí a la universidad, tengo que ir a hacer algo que no lo pueda reemplazar por una charla Zoom. ¿Y qué es lo único que yo puedo reemplazar? Es la cercanía con los estudiantes. No solo la mía con los estudiantes, sino promover la cercanía entre ellos. Que cuando van a los estudiantes a un espacio presencial, no solo sea yo el que me acerco a ellos, importantísimo, pero que permita un espacio donde ellos se puedan acercar entre ellos. O sea que la clase no puede ser esas, como eran nuestras clases cuando nos daba, a ustedes no les tocó Viera, pero esas clases, algunas de nuestras clases en el San Carlos eran clases de un profesor que llenaba el tablero, nosotros copiábamos en el cuaderno y nos hacían un quiz. Esas cercanías, ese pastoreo. Me alegra mucho verlos a todos y esta discusión creo que esto creo que es una cosa que podemos seguir haciendo cuando ya estemos todos vacunados 2 y 3 veces. Bueno. Muchas gracias, Bernardo. Pues bueno, con esas reflexiones y esa anécdota me parece que podemos hacer unos últimos comentarios que quieran, alguien que quiera hacer algún cierre.
A mí me gustaría tratar de responder esa pregunta de Rafael por los consejos concretos. Creo que ya han dado algunos muy importantes, que es el consejo de la conexión emocional y de la importancia de la conexión del profesor. Yendo a algo muy, muy concreto, yo les diría para un colegio que esté pensando cómo hacerlo ahora de pronto con menos recursos que nosotros también, en principio le diría, con eso en mente, es muy importante diseñar mecanismos con la tecnología que usted tenga a mano en su colegio, la que pueda usar, en que el profesor pueda estar cerca a los estudiantes, sea el mecanismo que sea. Si es un colegio público en Bogotá, eso lo están haciendo por WhatsApp, porque es lo que tienen los colegios y los niños. Pero sea el medio que sea, invéntese un medio para acercar al profesor a los niños. Si puede usar este tipo de plataformas, hágalo. Haga clases por Zoom donde se vean las caras y donde hagan actividades más allá de lo que decía Bernardo de decirle una cosa que sea leer un PowerPoint o que pueda reemplazar mejor un video. En Zoom también se pueden hacer cosas interesantes con esa cercanía, ¿no? Inventes esos mecanismos de poner al profesor cerca y siguiendo un poco lo que decía Camilo sobre la importancia del colegio, invéntese rutinas, que el colegio virtual también tiene que tener rutinas como el colegio presencial, tiene que tener horario, el niño tiene que levantarse y bañarse y llegar a clase y tener como esa rutinización de las cosas. Y a la vez, invéntese unas buenas maneras de que su colegio, usted como líder del colegio y el colegio como institución pueda escuchar a los papás y escuchar a los niños y ser flexible y adaptar cosas y seguir adaptando. Ahora nos va a tocar volver a esa tal nueva normalidad y nos va a tocar probar cosas nuevas e ir reinventándonos. Llegamos con unos protocolos de bioseguridad súper bien montados y nos va a tocar adaptarlos apenas entremos porque los niños nos van a volver mierda. Y nos toca pensar eso cómo lo vamos a hacer y ser flexibles e irlos organizando y lo mismo que hicimos con el aprendizaje. Y les voy a poner ahí en el chat rápidamente un libro muy bueno que encontré recientemente, que es de un australiano, que supongo que la mayoría de los trabajadores seguramente conocen, que se llama John Hattie. Él con su equipo publicó este que se llama The Distance Learning Playbook, que me ha servido mucho. Lo sacó ahorita a mediados de junio, tal vez fue la publicación, e incluye muchas cosas sobre cómo lograr esa transición a esa educación virtual de emergencia, entre otras diciendo, oiga, eso que usted hace en el aula de clase tradicional es lo mismo que tiene que hacer allá. O sea, usted es un profesor que le arma rutinas a los niños, que les hace seguimiento a su trabajo, que se conecta con ellos. La pregunta es cómo va a hacer eso mismo en el mundo virtual, no es hacer otra cosa distinta. Es cómo voy a hacer eso mismo que sé hacer bien en el mundo virtual. Y hay unas respuestas bien chéveres. Así que les dejo en el chat ahí el link para los que estén interesados. Distance Learning Playbook de John Hattie y sus amigos neozelandeses. Me ha servido mucho en mi planeación de profesor. Vale, yo ahí también pues aprovecho, les voy a poner un vínculo de los recursos abiertos que tiene ahorita el colegio para cualquier persona y si alguno de ustedes pues tiene como mayor curiosidad al respecto, me mandan un correo electrónico, secamargo@nogales.edu.co y con mucho gusto pues podemos conversar. Y yo aquí de cierre lo que diría es, tenemos que cambiar nuestro chip de cómo estamos abordando el tema del coronavirus y parar de una cultura de miedo a una cultura de entender lo que está realmente pasando y cómo podemos convivir con esto. Claramente, pues en este momento no podemos ir a abrir colegios, universidades, institutos, pero en un mes probablemente sí. Y en ese momento no nos podemos quedar con ese discurso de que, uy, no, es que qué tal que le dé algo a mi niño. ¿Qué tal que le dé algo a su niño cuando se quede en la casa por tanto tiempo? Eso es más preocupante a la larga. Entonces, sí hacer un esfuerzo para mover ese concepto de que podemos volver a los colegios públicos y privados. Probablemente los públicos tienen que tener unas limitaciones un poquito mayores, pues tienen las limitaciones y toca pensar cómo navegamos con esas limitaciones, pero hay que reabrir los colegios apenas podamos, con todas las precauciones, no llevando a todo el mundo al mismo tiempo, mirando cómo podemos priorizar a algunos estudiantes que de pronto tienen problemas de conectividad, de acceso a computadores, cosas de ese estilo, pero eso es algo que hay que hacer de manera urgente
para que podamos ir recuperando a esta generación que va a estar muy, muy afectada pues, por todo lo que hemos vivido en estos meses. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido una conversación muy, muy agradable y ojalá se repita en un momento dado. Bien. Bueno, por mi lado, para darle la última palabra, pues Juan Carlos, luego Felipe seguramente cerrará, pero Juan Carlos con sus anécdotas y va seguramente a dar un brillante cierre. Lo primero que yo propondría de pronto incluso a esta organización en la universidad, yo también dicto clase en los Andes, en ambas universidades la comunidad de profesores ha generado, bueno, de manera institucional formal, pero a veces también de manera informal, grupos de profesores han generado espacios en donde se comparten herramientas, ideas, links, libros, miren, me funcionó esto, es decir, esa conversación un poco más informal creo que nos ha servido mucho a muchos de nosotros. Entonces yo invitaría a que de pronto se generara un espacio, ahorita que estamos pues acá todos seguramente con algún interés en la educación porque somos o docentes o padres de familia o etcétera, a de pronto generar ese espacio entre nosotros mismos. Entonces, así como Fernando nos acaba de compartir eso, Camilo otro link, pues de pronto invito a la asociación a buscar un repositorio o algo así, un espacio de diálogo en donde nos compartamos las experiencias, recursos, libros, páginas web, yo qué sé, que seguramente allí con el transcurso de los días vamos a encontrar una cantidad de herramientas y va a ser muy enriquecedor para todos tener esa información. Entonces es pues una propuesta que tengo para que esto continúe y la conversación siga. Y por último, bueno, pues desde mi lugar como músico, digamos, y artista, por supuesto no podría dejar pasar el momento para recomendar a los colegios hacer énfasis particular en estos momentos en todo lo que significa la sensibilización a través de la vibración de las artes, ¿no? De la vibración de la música, de la vibración de lo escénico, de la vibración, es decir, de cómo se transitan las emociones, salen a flor de piel. Y ahí hay espacios de creatividad que ayudan mucho a producir catarsis muy importantes. En el colegio mismo lo hemos vivido muchos, bueno, no sé qué tanto se involucraron con actividades, las que llaman culturales, pues o artísticas en el colegio, pero era un espacio muy potente y muchos de nosotros en efecto terminamos en el camino de la música o de las artes precisamente porque ahí encontrábamos un espacio como dice Juan Carlos, que de alguna manera vibraba con el sentido de la existencia, ¿cierto? Que no nos podíamos explicar. Luego entraba uno a la academia de nuevo a la música, a estudiar teoría de la música y no sé qué, y otra vez dice como que otra vez todo esto académico, pero allí hay algo profundo, hay algo en las vibraciones sonoras y artísticas que entonces yo recomiendo también a los colegios que esta sea una oportunidad para que nos preguntemos cuál es el lugar que tiene la educación artística en nuestros niños, ¿cierto? Desde bien chiquiticos y profundizar esa relación, porque el arte no es necesariamente para que uno se convierta en artista, sino que evidentemente nutre de maneras invisibles y a veces inexplicables nuestro desarrollo como seres humanos como en este universo, ¿no? Entonces, pues esa invitación también la hago aprovechando pues mi lugar como músico. También fue un placer para mí estar con todos ustedes, ver las caras de mis compañeros, pues colegas exsancarlistas, sí, exsancarlistas. Les deseo, pues con toda la sinceridad, pues que estos días que vengan sean para lo mejor, que se cuiden mucho, que estén en bienestar y que encuentren algo muy profundo de esta experiencia de crisis. Ojalá sea así para la mayoría de nosotros. Y les mando un abrazo virtual. Bien, Luis Fernando, muchas gracias. Me puso mucha presión a que cerrar de manera brillante y pues creo que no, pues nada, la frente está brillante. Nada, pues creo que enfatizar lo que ya dijeron, me parece que una de las cosas que debe quedar después de esta situación es el refuerzo de la idea del aprendizaje colectivo, ¿cierto? Por encima de la individualidad y de la competencia y de ya pues cosas de las que ya la mayoría habló.
A propósito de lo que decía Luis Fernando, al inicio de la sesión él decía, se nos quedó por afuera de esta reunión, pues se nos quedó por afuera un montón de gente, se nos quedó por afuera el maestro Recamán, por ejemplo. Pero se nos quedó por afuera Andrés Samper, decía Luis Fernando. Entonces, pues yo esto no lo había planeado, pero ya que hablaba de eso, Luis Fernando, pues reitero un poquito la misma invitación, y me apropio de unas palabras de Andrés Samper, que pues tuve la posibilidad de tener con él una conversación. Andrés Samper es generación 92, Camilo, ¿es usted? Sí, ¿cierto? Sí, 92. 92. Y entonces lo que decía Andrés Samper es, el arte humaniza, y humaniza porque lo pone a uno en contacto con su ser interior y le permite descubrir que su ser interior es un ser que es único y que es irrepetible, y eso es una experiencia estética, ¿cierto? Esa es la esencia de la experiencia estética, y cuando el mundo interior se expresa, dice él, hay algo que se completa, hay algo que genera satisfacción y hay algo que le da sentido a la existencia. Y creo que ese debe ser el fin de la educación. Ya para cerrar, esperaría que esa fuera la transformación que quede. Yo pues nuevamente hablo desde mi ilusión, no tengo ni idea qué es lo que va a pasar, mucho menos de cuando Felipe preguntaba por el modelo financiero o el modelo económico de la educación. Pues no, yo cerré mi micrófono porque pues sí, no tengo ni la más remota idea de qué va a pasar con eso, pero sí esperaría que eso ocurriera, que la educación no fuera simplemente una transformación de presencial a virtual, porque creo que eso simplemente es un medio. Creo que ahorita estaba leyendo el comentario de un otro compañero, no sé si lo tengo bien ubicado y si es la persona que estoy pensando, que es Luis Lesaca, con quien en algún momento, también hace muchos años, compartimos un periodo corto. Hace muchos años no lo veo, y entonces él decía, la situación actual aceleró un montón de procesos que estaban en el aire, y como decía Camilo, pues todas estas discusiones se están teniendo hace mucho tiempo. No es que el COVID-19 haya hecho que se empezara de repente a hablar de una educación más humana, de una educación más centrada en el estudiante, de una educación que contemplara la emocionalidad, etcétera. Pero pues esperaría que después de esto y después de ese impulso, pues llegáramos a una educación mucho más humana. Y cierro con una frase que también le escuché a Andrés Samper, así que pues él de alguna manera estuvo en esta discusión, que es una cita de un compositor de música coral muy importante y además un pedagogo de la música muy importante canadiense, que se llama Maurice Schaeffer. Y él lo que dice es, el primer paso hacia una reforma educativa es darlo. Y creo que pues esa es una cita que a mí me parece increíble, porque creo que lo que no nos deja realizar la reforma educativa está dentro de nuestras cabezas. A todos nuevamente muchas gracias, les deseo muchos éxitos y aciertos con las decisiones que tomen de aquí en adelante, porque pues serán fundamentales como ejemplos para cómo vamos a transitar lo que viene de aquí en adelante. Y nuevamente un privilegio haber hecho parte de este grupo de personas con tanta experiencia, con mucha más que la mía. Entonces, saludo a todos. Muchas gracias. Qué pena. Es que tenía en mente una cosita que quiero mencionar en este espacio. De pronto muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay una perspectiva que ha venido colonizando un poco los espacios y las experiencias en nuestra Facultad de Artes, que nos ha parecido a muchos muy valiosa, y es una perspectiva de un área que se llama la somática. Y yo quiero invitarlos a que, si la conocen, seguramente ya están imbuidos un poco en el tema, pero si no, siento que es una perspectiva que es muy, muy valiosa,
para la educación en general, porque permite un transitar en el mundo con autoconciencia, y en la medida en que hay autoconciencia, digamos, las cosas afloran de una manera mucho más significativamente. Entonces, quería mencionar eso, pues aprovechando que estamos todos acá y que el que tenga curiosidad de pronto pueda investigar un poco acerca de ello. Es pues como una recomendación que quería hacerles antes de irme, perdón, la última intervención allí. Muchas gracias a todos. Un abrazo a cada uno. Qué rico volver a ver a los que ya conozco, a Luis Fernando, que lo estoy conociendo el día de hoy también, fantástico, al profesor Bernardo, a todos los que asistieron, a la asociación, por supuesto. Qué maravilla que esta situación nos permitió levantar. Yo soy de la asociación así fan porque he participado muchas veces. Y la verdad es que esto es lo que nosotros como asociación queremos. Queremos aglutinar, queremos poder vernos y compartir y hacer comunidad. Porque esto es lo que hace comunidad. Y ojalá podamos tener muchos más espacios de conversación. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que vas a cerrar. Felipe, creo que entiendes perfectamente la asociación. Por eso fuiste varios años miembros de la asociación. Queremos darle las gracias a estos 5 personajes, porque son unos personajes, fueron muy generosos con nosotros al llamado de la asociación y aceptar esta invitación y compartir su sabiduría y sus experiencias con nosotros. No tenemos cómo agradecerles y pues esperamos seguir adelante con esa alegría, con ese positivismo que ustedes nos han dejado. Alejandro. Gracias, Angélica. No, como presidente de la Junta Directiva ahorita, pues quiero darles un mensaje de que recibo toda esa buena energía que se fluyó hoy. Se gozaron realmente la charla, hubo una participación muy interesante, muy buenas reflexiones, y la verdad merece un capítulo y merece que esto se siga continuando y se siga haciendo y fortaleciendo. Como lo dice Felipe, este es el sentido, realmente seguir creando y manteniendo la comunidad y las cosas que nos identifican. Y tenemos muchas cosas que aportar. Entonces, nada, esperamos contar con ustedes, que participen. Nos quedó por fuera gente, así es, ya lo han mencionado. El mismo Bernardo, le agradecemos que haya estado por acá, que es rico verlo otra vez. Y así hay mucha gente con la cual podremos armar otros conversatorios alrededor de la educación y de otros temas, porque pues nuestra comunidad es también diversa y hay muchos intereses. Entonces, a todos muchas gracias, de verdad, un rato muy agradable, y espero que todos lo hayan disfrutado. Mucho. Sí. Gracias a todos. Chao. Gracias a ustedes. Para todos, muchas gracias por la paciencia. Chao. Gracias. Adiós todos. Cuídense, chao. Mismo. Chao. Chao, bendiciones, chao. Gracias a todos.